Gloria damos a Dios. Y es bueno, siempre bueno por nosotros y nos permite alimentarnos de su palabra. Siempre lo digo y lo digo de verdad con sinceridad. Qué hermosa es la palabra de Dios y cuán edificante para nuestras vidas. Podrá pasar los años, los siglos, y su palabra permanece. Amén. Así es que le invito a estar atento a lo que Dios quiere darnos en esta oportunidad. La Biblia, mis hermanos, está llena de enseñanzas poderosas. Y el ministerio de Cristo Jesús estuvo repleto de lecciones valiosas, lecciones importantes que debemos aprender y debemos aplicar todos los que somos discípulos de Cristo. Amén. Lucas capítulo 15, por favor, ubique este texto para que dé seguimiento a la lectura que voy a hacer, porque vamos a extraer una enseñanza muy valiosa que Cristo nos dejó a través de la expresión de 3 parábolas. Lucas 15:1. Reina Valera 60 traduce la parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Ese es el contexto inmediato para estas parábolas que Jesús nos comparte. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y cuando le hacen este cuestionamiento, entonces Jesús responde con estas parábolas. Verso 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma, la moneda que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias, Dios, porque en tu misericordia hemos sido perdonados. Gracias, Dios, porque podemos identificarnos con tu palabra y con estas parábolas. Expresarte hoy sinceramente que nos sentimos dichosos por ser objeto de tu amor, Señor. Gracias porque tu misericordia nos alcanzó. Gracias porque hubo un día donde también volvimos en sí de nuestro mal accionar y humillados nos acercamos a ti. Corriste a nuestro encuentro, con bendiciones de bien nos recibiste. Y lo que somos hoy lo debemos a ti. Es por tu gracia. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Grandes enseñanzas las que Jesús expresó estando aquí en la tierra. Y han quedado para nosotros como legado, para que las apliquemos en nuestras vidas. ¿Qué nos quiso enseñar nuestro maestro con relación a estas tres parábolas? ¿Qué nos quiso enseñar Jesús en relación a los pecadores? Porque recuerde que eso fue el detonante de todo esto. La gente, los fariseos diciendo, murmurando: con los pecadores, a los pecadores recibe y con ellos come. Dice el verso 2 de este capítulo 15. ¿Qué enseñanza quería dar Jesús respecto a los pecadores? Yo titulé este sermón una lección sobre los perdidos. Porque lo primero que quiero que reconozcamos es que las personas pecadoras son consideradas como perdidas y valiosas ante Dios. Las personas pecadoras son consideradas como perdidas y valiosas ante Dios. Por eso Él da estos tres ejemplos de una oveja perdida, de una moneda perdida y de un hijo pródigo que también se perdió, ¿verdad? Y regresó a casa. Las personas pecadoras delante de Dios son consideradas como valiosas y como perdidas.
15:4. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió para encontrarla? Jesús está hablando de pecadores. ¿Y cómo se refiere a ellos? Como valiosos, como personas que están perdidas, pero que tienen gran valor. Versos 8 y 9. En relación a la moneda, igual. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre, busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, entonces reúne a sus amigas, vecinas, diciendo: gócense conmigo porque he encontrado la dracma, la moneda que se me había perdido. Otra vez Jesús se refiere a esos pecadores que los fariseos están señalando como perdidos, y los compara con objetos de valor que se perdieron en algún momento. En relación al hijo, también igual, verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Gozoso por aquel que se había perdido, pero que regresaba a casa. Las personas pecadoras, insisto, son consideradas como perdidas y valiosas por Jesús, por nuestro Dios. ¿Cómo le llamamos nosotros? Pecadores, impíos, incircuncisos, adúlteros, esa mentirosa, ese ladrón. Pero Jesús dice: son como una oveja valiosa que se perdió. Son como una moneda que vale la pena buscarla y recuperarla. Son como un hijo que se revela por instantes y se va de casa, pero que queremos que vuelva. Mis amados, tenemos que cambiar nuestra manera de ver a los perdidos y nuestra manera de tratarlos también. No olvidemos nunca de dónde nos ha sacado el Señor y la paciencia incluso que ha tenido con nosotros. Debemos romper, hermanos, con toda actitud fariseica, si es que la hay, en relación a los perdidos. Porque qué fácil es ver a alguien y decir: este es un pecador, y señalarlo y hacerlo a un lado. Pero qué diferente cuando nuestra mente es renovada y pensamos: él está perdido, él necesita ser hallado, él necesita encontrarse con Cristo, como lo viví yo, para que su vida cambie. Un poquito más adelante, el capítulo 18, ahí mismo en Lucas, Jesús da otra parábola que refleja esa actitud fariseica que hay que definitivamente desechar. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo vemos a los demás? Porque sí, tenemos que tener claro que hemos sido rescatados, que hemos nacido de nuevo,
que somos iglesia, que somos pueblo de Dios. Pero ¿cómo vemos a los que están afuera, aún envueltos en pecados, aún en conductas pecaminosas, en cadenas de opresión? ¿Los vemos como valiosos? ¿O los vemos como inferiores a nosotros? Lo valioso se busca. ¿Se le ha perdido algo valioso alguna vez? Aquí uno lo busca. Y trata de encontrarlo como el lugar. Porque el que es valioso para uno, uno lo busca. Dios, sin duda, sale en búsqueda de los que se han alejado, de los que se han perdido. A veces decimos, es que tal día vine a Cristo, me encontré con el Señor, pero la realidad es que Él no se encontró. Él vino, Él dio siempre el primer paso. Nosotros tan solo respondemos a ese amor. De eso habla precisamente el segundo punto. Buscar a los perdidos es un objetivo, podríamos decir hasta un mandato divino. Porque lo que es valioso se busca. Yo me acuerdo un día que me había perdido era un llavero que tenía, que lo andaba ahí en el estuche de la guitarra. Me gustaba mucho ese llavero. De pronto un día no lo vi, se me perdió. Y lo busqué y no lo encontré. Y un día alguien aquí en la iglesia yo me dice, esto no es suyo, me parece que yo he visto que usted lo andaba. Ah, sí. Me alegré porque yo lo busqué y no lo encontré. Buscar a los perdidos es un objetivo de Dios, un objetivo divino. Y así como uno busca algo que se le perdió y se alegra cuando lo encuentra, Jesús dice que buscar a la oveja, que buscar la moneda, que buscar el hijo en rebeldía es un objetivo santo, un objetivo divino, un objetivo de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que tener ese mismo objetivo, porque lo que es importante para Dios debe ser importante para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que es importante para Dios debe ser importante para nosotros. ¿Cómo duele cuando alguien fallece y uno sabe que muere sin Cristo? Pero más duele cuando tuvimos la oportunidad de hablarle y no lo hicimos. Pero más duele cuando Dios lo puso frente a nosotros una y otra vez y callamos. O peor aún, cuando no le dimos el valor que esa persona tiene delante de Dios. Las personas pecadoras son consideradas como perdidas y valiosas ante Dios. Así tenemos nosotros que considerarlas. Y en segundo lugar, buscar a los perdidos entonces es un objetivo divino. 15:4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el desierto? Dice, y va tras la que se perdió. A veces habrá que ir detrás y la persona se nos aleja y sigamos acercándoles y nos rechaza e insistimos porque esa búsqueda es una búsqueda santa, es un mandato, es una ordenanza, es un objetivo que tiene que estar presente en nosotros si verdaderamente somos pueblo de Dios. Pero a veces entramos en una zona de confort, de comodidad. Y pasa el tiempo y no compartimos de la verdad del Evangelio a los que lo necesitan. ¿No?
quiero compartir aquí algo que aprendí hace algún tiempo y me parece relevante en este punto de la búsqueda de los perdidos como un objetivo divino. ¿Cuántos conocen lo que dice Hechos 1:8? Famoso versículo. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un versículo sumamente popular en la iglesia cristiana. En todas las congregaciones donde hay un creyente, se conoce este texto. Y muchas veces se anhela incluso experimentar ese texto. Pero el problema es cuando nos quedamos con la mitad nada más. Siempre he dicho que a veces en medio del pueblo de Dios hay una enfermedad que se llama mitaditis. Porque le damos énfasis a la mitad del versículo que nos gusta. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Claro que queremos poder del Espíritu y hasta oramos por recibir mayor poder y que seamos aún más llenos del Espíritu Santo. Pero el poder del Espíritu tiene un objetivo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Qué hacemos con ese poder? Me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Hablar de lo que vio. Alguien que vio algo y cuenta lo que vio. Eso es un testigo. Pues lo que he aprendido y que quiero compartirles, hermanos, es que cuando la iglesia no vive Hechos 1:8 con convicción, cuando no somos testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en el resto de la tierra, cuando con una convicción firme no respondemos a Dios, dando testimonio de Jesús en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro cantón, en nuestra provincia, en nuestra nación, en todos los rincones de la tierra. Cuando la iglesia no vive Hechos 1:8 por convicción, escúcheme esto, vivirá Hechos 8:1 por necesidad. Repito esto. Cuando la iglesia no vive Hechos 1:8 por convicción, vivirá Hechos 8:1 por necesidad. ¿Qué dice Hechos 8:1? Y Saulo consentía en su muerte. Recuerde que Esteban muere apedrado. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y dice el verso 4, también ahí mismo en el 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Cada vez en la historia de la iglesia cristiana, cada vez que la iglesia es perseguida, la iglesia crece. Cada vez que la iglesia sufre la persecución, la iglesia testifica, comparte y se propaga, se ensancha, se extiende. Entonces, cuando no vivimos Hechos 1:8 por convicción, cuando yo no tengo claro que buscar a los perdidos es un objetivo divino, un mandato de Dios para mí como discípulo, me quedará vivir Hechos 8:1. Me quedará experimentar entonces la aflicción, la persecución, para ver si abro mi boca y comparto. No lo digo yo, lo dice la historia de la iglesia cristiana, hermanos. Usted puede hacer un análisis de la historia cristiana y darse cuenta de eso. Cuando la iglesia cristiana se calla y no cumple con esa misión, Dios tiene que sacudirla de alguna manera. Y usa muchas veces la persecución o el sufrimiento para que abramos nuestra boca.
Volviendo a Hechos 1:8 que dice seréis testigos. Les decía que nos gusta mucho la parte del poder, pero ¿sabe cuál es la palabra en el original griego que aparece ahí como testigo? Es la misma palabra de mártir. Ninguno quiere ser mártir por la causa de Cristo. Y discúlpenme, hermanos, pero en nuestro contexto, de este lado del charco, aquí en Centroamérica, la tenemos tan fácil en Costa Rica. Y a veces pasan días, meses y hasta años, sin que intencionalmente y con convicción vayamos a buscar a los perdidos. Ahora bien, tenemos que tener claro que esa búsqueda tiene un sentido. No se trata de buscar simplemente porque qué bonito crecer. Claro, a uno le gusta el crecimiento. Qué bonito es ver todas las bancas, ¿verdad? Las sillas llenas del templo. Qué bonito es poder uno decir, este año alcancé a tantas personas y vinieron a Cristo. Claro, es bonito los números. Pero la búsqueda tiene un sentido. Hay que buscarles para llamarles al arrepentimiento genuino. Volvamos a Lucas 15. 15:7. En relación a la oveja, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces hay que buscar, hay que proclamar el evangelio y hay que hacer un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque a veces se comete el error de buscar a las personas para ofrecerles un evangelio liviano, un evangelio light, de comodidad, de placer, de bienestares. Pero no se confronta a la gente a renunciar a su estilo de vida pecaminoso. Tenemos la verdad en nuestras manos, en nuestras bocas. Proclamemos esa verdad aunque incomode, hermanos. Caigamos mal, aunque caigamos mal, pero digamos esa verdad, porque estamos hablando de que las almas están en juego, vida o muerte, eternidad en gozo o condenación. Eso es lo que está en juego. 15:10, en relación a la moneda, vuelve Jesús a decir lo mismo. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. 17 al 19, en relación al hijo pródigo, otra vez lo mismo. Y volviendo en sí, una expresión de arrepentimiento de este chico. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo padezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces se ha alcanzado ese objetivo. No somos iglesia para entretener. No somos iglesia solamente para crecer en número y poder rajar y decir: mire, ahora sí somos miles. Somos iglesia para hacer la tarea que Cristo nos dejó, para buscar a esos perdidos y hacerles ver su necesidad de arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento genuino, entonces, hermanos, estamos haciendo bien la tarea. Les decía el otro día a los hermanos en la reunión que teníamos que hay un lema muy popular que está ahora de moda en las congregaciones cristianas, y es poner un lema o un rótulo que dice: ven como eres. Claro que sí. Cristo nos acepta tal y como somos. Si tuviéramos que venir perfectos, ninguno sería recibido. Y por eso les decía que hay que cambiar esa mentalidad que a veces se tiene en algunas personas, en algunos creyentes, que pretenden que todo el que venga a Cristo venga ya perfecto. Dejemos a las personas venir como son.
Que Dios nos libre a nosotros de ser los que toman de la decisión de decir, este sí lo merece, este no. Ese vecino, que es insoportable, no, hombre, a ese no le hablo, ¿para qué? Capaz que llega a la iglesia. Gloria a Dios si llega a la iglesia. Pero les decía a los hermanos que ese lema está manipulado también muchas veces. Porque es cierto, hay que decirle a las personas, ven como eres. Pero hay que agregarle, pero no te puedes quedar como estás. Porque cuando Cristo llama, nos llama a un arrepentimiento. Y arrepentimiento significa cambio de rumbo, cambio de dirección. Voy por este camino, estoy haciendo las cosas de esta manera y digo, no más. No quiero esto porque ofende a Dios. Voy a ver hacia el otro lado. Voy a ver al reino y la voluntad del Padre. Entonces debemos convertirnos en verdaderos buscadores de los perdidos, buscadores de las almas, para proclamar que el reino de Dios ya se ha acercado y que hay un llamado al arrepentimiento para obtener vida nueva. Buscar a los perdidos es un objetivo divino. Pregunto, ¿está siendo también tu objetivo? ¿Nuestro objetivo? Hace algún tiempo vi un video testimonial que me gustó mucho, en alguna oportunidad que lo compartí acá, de una pareja de personas con una discapacidad física que se casaron allá en México, y el esposo, aunque con esfuerzo y excelencia, se preparó y logró sacar algunos títulos en sistemas de refrigeración y todas esas cosas. Sin embargo, él dice, a mí me gusta manejar. Entonces no buscó trabajo en ese campo, sino que se compró un taxi. Y entonces todas las mañanas él sale con su taxi. Y tiene una discapacidad física que hasta le hace difícil expresarse. Pero aún con su forma limitada de hablar, me impactó ese testimonio, porque él dice que todas las mañanas él se levanta. Mientras está revisando el aceite del carro y preparando que todo esté bien antes de salir, dice que él levanta sus manitas, mira hacia el cielo y le dice, Dios, ponme donde me necesites. Y entonces se inventó él una organización, un grupo, un lema que se llama Brigada Base Chueca. Porque en México chueco es una ofensa. Entonces a las personas con discapacidad les dicen chuecos, como mal hechos, como, ¿verdad? Mal fabricados. Y él agarró esa palabra para darle otra dirección. Y anda esas calcamonías, Brigada Base Chueca. Y le comparte a la gente que aún un chueco, con la gracia de Dios, puede vivir feliz y obtener salvación. Y él le dice, ponme donde me ocupes. ¿Hacemos eso nosotros cada día? ¿O simplemente estamos viviendo por vivir? Si somos iglesia, si somos discípulos de Cristo, todos los días tienen propósito para nosotros. Y dentro de ese gran propósito divino está el ser buscadores. Y me gusta esa palabra porque buscar significa una intención, una acción nuestra. No somos esperadores. Sí es. Porque aquí podemos pasar años siendo esperadores. A ver si ese familiar que es tan duro de corazón vendrá a Cristo algún día. Y esperemos a ver qué pasa. Yo prefiero ser un buscador que intencionalmente digo, voy a ver cómo me hago amigo, cómo me acerco a este vecino, a este familiar, a este compañero de trabajo. Voy a ver cómo se me abre un espacio, una oportunidad para que reciba la palabra y sea salvo. Jesús dijo
Finalizando Mateo 28 está escritas las palabras del Señor cuando le dijo a sus discípulos: los quiero comisionar. Id por todo el mundo, hagan discípulos, prediquen el evangelio. Y ese id, gramaticalmente, hermanos, tiene algo muy interesante. Es una especie de gerundio, es una especie de continuidad que podríamos traducir a nuestro español yendo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo a sus discípulos? Yendo por el mundo, yendo por el barrio, yendo por su diario vivir, yendo de camino al trabajo, yendo de camino al lugar de estudio, yendo de camino a su casa, donde quiera que estén, hagan discípulos, hablen la palabra. Eso es lo que dice. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos conectados? ¿Estamos activos en ese objetivo de buscar a los perdidos, mis hermanos? Sinceramente. ¿O estamos esperando a que otros lo hagan? A veces la excusa principal es que yo no sé qué decir. Siempre hay algo que decir cuando la experiencia es buena. Si usted tiene una madre que es buena con usted y ha vivido una experiencia muy linda de hijo y madre, tendrá algo bueno que decir de esa mujer. Si usted tiene un hijo que ha sido un hijo bueno con usted, obediente, tendrá algo bueno que decir de ese hijo. Un esposo, una esposa. Ahora que Dios nos bendijo y pudimos tener un periodo de vacaciones, hermano, cuando uno vive una experiencia bonita, linda, uno tiene algo bueno que decir. Y uno viene contando, ¿verdad? Y vieras qué lindo aquello, y comí esto, y vimos tal cosa. Porque cuando algo es bueno, agradable, uno lo comparte. ¿Cuánto más tendremos que decir de Cristo y su obra en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas buenas tendremos para decir de nuestro Padre Celestial? Admiro en muchos sentidos a mi papá, ustedes lo conocen, un hombre con muchos errores, al igual que yo, imperfecto en muchas cosas, al igual que yo, pero apasionado del Señor y del testimonio de la verdad. Si usted se sube a un taxi, a un Uber, con mi papá, confirmará que él nunca deja que un chofer se vaya sin haberle dicho algo de Cristo. Y ahora que salió del país y estuve en Colombia, mi hermana me testificó y dijo: qué lindo papi, dice. Todos los choferes allá les hablaba de Cristo. Y él se sienta y les dice: bonito día, ¿verdad? Estamos con vida, gracias a Dios. Otros no amanecieron hoy. Y empieza a hablarles. Porque cuando uno ha experimentado, como decíamos la semana anterior, el perdón de Dios en su vida, la gracia, el que mucho se le perdona, mucho ama. Y entonces agreguemos: y mucho proclama. Si yo estoy en alguna casa y sale a relucir el tema de mi esposa, téngaselo por seguro que voy a tener algo que decir, porque la considero una mujer admirable y me considero dichoso de ser su esposo. ¿Cuánto más tenemos que considerarnos dichosos de ser hijos de Dios, pueblo de Dios? El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Somos esos buscadores? ¿O estamos entorpeciendo más bien la obra de extensión del reino?
Discúlpenme, hermanos, pero a veces las personas, los cristianos, entorpecen más bien en vez de edificar. Y resulta ser que el vecino dice, no hombre, en serio, esa familia son cristianos, nunca me lo habría imaginado. Y un tercer punto. Los pecadores, las personas pecadoras son consideradas como perdidas y valiosas ante Dios. Número 2, buscar a los perdidos es un objetivo, un mandato divino. Número 3, encontrar a los perdidos es causa de gran gozo delante de Dios. Aleluya. Dice el 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Eso fue en relación a la parábola de la oveja. Con la parábola de la moneda vuelve a cerrar Jesús con las mismas palabras. Verso 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en relación al hijo pródigo, igual, otra vez, expresión de gozo. Dice el verso 22, 15-22. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístalo, pónganle anillo en su mano, calzado en sus pies, traigan el becerro gordo, mátenlo, comamos, hagamos fiesta. Porque encontrar a los perdidos es causa de gozo delante de Dios. Y debemos de tener ese mismo gozo delante de Dios cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona se encuentra con Cristo, recibe salvación y su vida cambia por completo. ¿Sentimos ese gozo, hermanos? ¿De verdad? Cuando uno lo experimenta, de verdad que lo siente. Ese gozo de la salvación. Ese gozo de la salvación. Estábamos en ese paseo. A mí siempre por alguna razón siempre me han gustado las nubes. Yo digo que tal vez es porque mi ciudadanía es celestial. Y yo a veces voy en el carro, hermanos, y a veces hay un celaje de esos lindísimos. Y si tengo tiempo, me orillo, paro y lo observo un rato. Y alabo a Dios. Y ahora que estaba encaramado en ese aparato, en ese avión, 10,000 pies o más de altura, ver aquellas nubes, ese colchón de nubes, aquella cosa, esos colores. Yo decía, qué bonito que estuviera aquí mis papás. Yo me imaginaba el avión hasta con la iglesia, todo el mundo dice sentado de paseo. Porque hay gozo, hermanos, cuando usted está disfrutando algo, hay alegría. Pero qué lindo que es alegrarse por la salvación de los demás. Cada vez que una persona venga a Cristo, hermanos, la iglesia tiene que celebrar. El Hijo de Dios tiene que gozarse. Tiene que haber fiesta. Y conectando con el punto anterior de ser buscadores, permítame lanzarle esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que provocaste fiesta en los cielos? Interesante pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que provocamos fiesta de celebración? Porque proclamamos la palabra y la gente vino a Cristo. O aún siendo más intenso, ¿alguna vez has experimentado el gozo, la alegría de que fuiste instrumento para conectar a alguien con Dios? Que una persona aceptó a Cristo contigo. Que eso se repita más y más. Y la buena noticia, hermanos, es que la palabra es clara. El Evangelio de Juan lo describe. Nosotros hacemos nuestra parte, pero Dios hace lo principal. Sí es. A usted y a mí nos toca ver a esas personas como valiosas, como que están perdidos y necesitados de encontrarse con el Señor. Nos toca intencionalmente buscarlos, compartir el mensaje, la experiencia, lo que ha significado vivir en Cristo para nosotros.
Pero dice el Evangelio de Juan, el que convence de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. Y si el Espíritu convenció a alguien y la persona se entregó y su vida cambió, celebremos gozosos, hagamos fiesta. Pero tengamos cuidado de no caer en la actitud del hermano mayor. ¿Qué pasó con la última parábola? ¿Qué pasó con el hermano mayor? Cuando cuando llegó a casa se vio que había un escándalo y le dijo al criado, ¿qué es lo que está pasando? Y ay, es que su hermano volvió y su papá está haciendo fiesta y mató a Toñeco, el mejor chancho que tenía ahí en la granja, ¿no? Y llamó a los vecinos y hay una pachanga ahí y compró un anillo lindísimo y se lo puso en el dedo a su hermano y le trajo ropa nueva. Esto es un fiestón. ¿Y qué dijo el hermano? No se lo merece. Y a veces el creyente, en vez de celebrar que alguien viene a Cristo, se impregna de ese espíritu del hermano mayor y dice, no se lo merece. Yo sí me lo merezco. Vio que, recuerda el primo aquel, ermita, recuerda que era un dolor de cabeza y que nadie lo quería en la familia, y no es que se hizo cristiano. No lo creo. Vamos a ver cuánto le dura. En vez de decir gloria a Dios, qué alegría. Así es. Voy a ir a buscarlo, voy a felicitarlo y es más, voy a ponerme a su disposición. Yo anoté esta frase. Tenemos que rechazar la actitud de hermano mayor y ser de aquellos que animan a los nuevos convertidos a seguir adelante y que aportan para su crecimiento. Cuando usted sepa que alguien vino a Cristo, téngalo por seguro que la vida pasada ya el Señor la anuló, eso quedó atrás. Entonces anulémosla nosotros también. Y pongámonos a disposición y digámosle, ¿qué puedo aportar para el crecimiento de este hermano? ¿Cómo puedo ayudarle a crecer? Yo siempre pongo este ejemplo porque fue una experiencia que me impactó, hermanos, bastante. Me invitaron a una congregación donde tienen una dinámica de iglesia que trabaja con transvestis y prostitutas en la zona complicada aquí de San José. Y entonces para ellos se volvió común que personas de la calle en esas condiciones vinieran a Cristo y empezara su vida a ser transformada. Y en ese culto que me invitaron, cuando ya ellos tienen un cierto proceso, entonces los involucran a servir. Y pusieron a unos chicos a recibir las ofrendas. Nosotros aquí estamos acostumbrados a pasar, a depositar. Ellos en esa congregación más bien ponen a las personas que pasan, ¿verdad?, en medio de las bancas, como algún tiempo también lo hicimos acá. Y cuando este joven, un joven, bastante joven, pasó por nuestra banca, hermanos, dijo algo, hizo algo que se le salió, ¿verdad? Diríamos pachucamente, el plumero. Se expresó totalmente afeminado, una cosa, ¿verdad? Y a mí me impactó porque la reacción de los que están ahí inmediatamente es el rechazo, ¿verdad? Pero yo no voy a olvidar ese joven. Se volvió hacia nosotros y dice, hermanos, perdónenme, discúlpenme por favor, con un profundo dolor, pero fueron 25 años de hablar como mujer. Nunca voy a olvidar eso. Qué gran lección. Porque a veces pretendemos, en vez de hacer fiesta y celebración, porque el pecador, el perdido,
El rebelde se encontró con Cristo, nació de nuevo. Y darle la oportunidad de ir creciendo. Más bien decir, mi falda que trae. ¿Qué tatuajes más horribles? Y todavía huele a cigarro. Siempre he dicho que yo nací de nuevo a los 7 años de edad, siendo un niño. Mis padres me llevaban desde antes, pero yo propiamente me entregué a Cristo teniendo 7 años. El próximo mes de marzo voy a cumplir 45 años de edad. Y en todos estos años en el Evangelio, abiertamente lo digo aquí, todavía me falta. Filipenses 1:6 dice que el que perfeccionó, no, el que la está perfeccionando, no se detiene. Ese es Cristo en nosotros. Así que debemos de encontrar el encuentro de los perdidos que sea un motivo de gran gozo para nosotros. Y debemos más bien animarles y aportar para su crecimiento en vez de señalar y hundir. Porque hermanos, si el requisito fuera la perfección, entonces, como dicen, apague y vámonos. Tengamos paciencia. Tengamos paciencia con los que están empezando. Se les va a salir algo del pasado, se les va a salir algún pensamiento incorrecto y hay que discipularlos y hay que dirigirlos para que su mente vaya siendo cada día más renovada en la palabra. Vean lo que dice Hebreos 10:23. Y con esto termino. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Animemos, celebremos que alguien vino a Cristo y animémosle a seguir adelante. Pongámonos a su disposición para ver qué podemos aportar a su crecimiento. Y exhortémosle cuando sea necesario para que siga adelante congregándose y buscando al Señor. En resumen, hermanos, la gran lección que nos da Jesús sobre los perdidos es: considerémoslos valiosos, y lo que es valioso se busca celosamente. Busquémoslos intensamente, porque lo que es importante para Dios lo debe ser para nosotros. Y tercero, gocémonos por su salvación. Animémosles a seguir adelante aportando para su crecimiento. Padre, gracias. Porque también estuvimos allí. Fuimos esa oveja que se extravió. Fuimos esa moneda que necesitaba ser hallada. Fuimos ese hijo que se rebeló a la voluntad del Padre. Pero gracias porque nos viste como perdidos y valiosos. Y viniste a buscarnos. Y te gozaste cuando fuimos allá. Señor, como iglesia, imprégnanos de ese sentido. E impúlsanos con el poder de tu Espíritu para que aprendamos esta lección plenamente y la apliquemos el resto de nuestra vida. Úsanos, Señor. Úsanos para buscar, para amar, para tener compasión y misericordia de los perdidos. Y danos esas almas, Señor, para discipularles, para instruirles en la verdad, para aportar a su crecimiento en la fe. No para señalarles, no para destruirles, sino para amarles como tú nos has amado y nos has perdonado. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús.
úsanos más y más. Padre, bendice esta semana que está por iniciar, que sea feliz, gloriosa para todos mis hermanos y que, como está escrito, ese amor tuyo que es sublime, esa gracia que es maravillosa y esa poderosa comunión de tu Espíritu sea con toda la iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Gracias.